Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 6. San Lucas, capítulo 6, verso 1 al 5. Hoy día vamos a hablar acerca del día de descanso, el día de reposo. Vamos a ver cuál es la importancia de este día. Vamos a leer la palabra del Señor, por la bendición del Padre, por la bendición del Hijo y por la bendición del amado Espíritu Santo. Amén. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, estos llámense las chacras, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos, note usted que de la enseñanza anterior la participación de los fariseos se hace más visible. Por lo tanto, también nosotros en nuestro vivir cristiano o en nuestro diario vivir como cristiano, los fariseos van a ser nuestros primeros enemigos u observadores. Y algunos de los fariseos que habían observado este acto le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito, o sea, correcto, hacer en los días de reposo? Respondió Jesús y les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, cabezones, lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Siéntese, siéntese. Esta enseñanza que vamos a hablar hoy es muy vital para el descanso del cuerpo. Recuerden que el Señor creó el universo, la tierra, las cosas que hay. ¿En cuántos días? En seis días. Lo creó en 6 días. Y al séptimo día descansó de sus labores, de su trabajo. Después dice la Biblia que estipuló leyes. Una ley es que los israelitas podían trabajar las tierras, podían sembrar, cosechar y darles duro a la tierra solo por 6 años. El séptimo año la tierra tenía que estar descansando. O sea, nadie trabajaba ese año, porque los 6 años que habían ellos trabajado ya habían guardado en los graneros para suplir el año de descanso. Bien, la ley comienza a tener un peso enorme, porque nosotros los seres humanos somos rebeldes por naturaleza. Dentro de nosotros está el pecado. O sea, no podemos descartar eso. Jesús dijo que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los robos, las mentiras, los hurtos, las fornicaciones, los engaños, etcétera, etcétera. O sea, todo lo malo que nosotros vemos afuera, violaciones, muertes, fornicación, adulterio, matanza, todo eso que usted ve, ¿sabe dónde está? Dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. No hay un campeón dentro de nosotros, como muchas sectas religiosas, cristianas, evangélicas, que entre comillas dicen: descubre el campeón que hay en ti. No hay un campeón en usted, ¿okay? Es un tipo que está metido dentro, que se llama viejo hombre, que se llama la vieja naturaleza, que Pablo la describió con diferentes nombres en diferentes segmentos de las enseñanzas que él daba. 1, le dijo que él era un viejo hombre. 2, dijo que él era el pecado adámico o el generacional. 3, dijo que era una fiera, un animal, que el único que lo puede domar es el Espíritu Santo. Esa fiera que tienes tú dentro, esa fiera que yo tengo dentro, que cada día se muere de hambre porque no le doy de comer. Esa fiera que quiere mentir, que quiere engañar, que quiere pelearse, que quiere guardar odio, esa fiera que está dentro de mí, yo la mato todos los días, no dándole de comer. Y se va muriendo y muriendo, pero ¿quién la está domando? El Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría si yo me descarrío y ya no vengo a la iglesia, y ya no oro, y ya no leo la palabra, y ya no busco a Dios, y ya no me junto con los cristianos?
me comienzo a juntar con los inconversos, comienzo a hablar igual que ellos, comienzo a descuidarme de Dios. Esa fiera que está dormida, que está moribunda, porque no va a morir hasta que te mueras, o hasta que Cristo nos lleve y nos cambie de este cuerpo, esa fiera que está moribunda va a tomar fuerza y, hermano, va a ser de ti lo peor. Por eso dice la Biblia que el estado postrero del hombre queda 7 veces peor. Y el que domina esa fiera se llama Espíritu Santo. Por eso que nos dio el Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso que cuando usted se enoja, después siente como un pesar y dice, Dios, perdóname. Y te sientes mal. Porque el Espíritu Santo agarra esa fiera y se quiere levantar, pero ahí está. Todos tenemos esa fiera. Yo la tengo. No hay hombre cristiano, por más santo que sea, por más lleno de oración que sea, que diga que no tiene esa fiera dentro. Todos la tenemos. Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Decía Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Yo no quiero mentir, pero de repente mentí. Yo no me quiero enojar, pero de pronto me enojé. Yo no quiero de repente llorar de decepción, pero de repente lloré. De repente me conducí mal. No quiero hacerlo. La intención mía y del cristiano es no pecar contra Dios. Amén. Pero el que a veces está dentro, a veces nos gana. Por eso que el Espíritu Santo es el mejor domador de fieras. Amén. Amén. Nosotros no. Yo no estoy cambiando porque yo estoy poniendo de mi parte. No, Señor. Estoy cambiando porque Él me ayuda a cambiar. Yo pongo la mía y Él pone el resto. A su nombre, gloria. Entonces aquí encontramos algo pero importantísimo. Jesús empieza a caminar. Jesús sabe que la ley es tan difícil. Y Jesús sabe que los fariseos, o la religión que tenía, la cual se había prostituido, se había trastocado, las leyes se habían mezclado con mandamientos de hombre. Jesús vino a demostrarles a ellos que ahora Dios, desde cuando Él es enviado a la tierra, Dios, el Padre, trabaja. Trabaja en ver la forma cómo salvar al ser humano. ¿Usted cree que Dios no está enojado y a la vez triste de ver lo que está pasando en el Perú, lo que pasa en el Ecuador, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el Medio Oriente? ¿Usted cree que Dios el Padre no está enojadísimo de chasquear el dedo y cortar la cabeza a todos? Pero Él, pudiendo hacer eso, Él está trabajando cómo salvar al vecino, cómo salvar a la vecina. Él está trabajando viendo formas. Usa a los cristianos con dones, les da dones, los mueve, los motiva, los levanta a las 3 de la mañana a orar por él, por ella, les muestra visiones de gente que ni siquiera conocemos. Y nos levantamos y decimos, Señor, he soñado esto y estoy turbado. Señor, esa persona, ¿quién será? Pero te pedimos, Dios trabajando en el hombre, viendo cómo tú poder salvar a alguien para el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce qué es el lago de fuego. Dios creó el lago de fuego y no lo creó para el ser humano. Es una tristeza, hermanos, de que usted, si en su casa se llena de ratas y usted comienza a poner trampas, pero usted las pone las trampas para ratas y usted sabe que esas trampas son dañinas y que pueden matar a alguien. Imagínese usted que esa misma trampa al día siguiente amanezca su hija, su bebé, con la pierna destrozada por esa trampa. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría ese padre? Él no la puso con malicia. Él no lo puso para que la niña o el niño se atraparan en la trampa, la puso para que las ratas se atraparan. Y ver a su niña o a su niño destrozada la pierna y ver, siente un dolor inmenso en el alma y hasta se arrepiente, ¿verdad? De haber comprado esa casa llena de ratas. ¿Por qué compré esta casa? Mejor no la hubiera comprado. Dios también siente lo mismo. Dios también dice, me pesa haber hecho al hombre. En una oportunidad lo dijo, me pesa. Porque el pensamiento del ser humano era solamente hacer el mal. ¿No es lo que está pasando hoy? El pensamiento del ser humano solamente era
hacer lo malo. Y a Dios le pesó en el corazón, y Dios tenía ese sentimiento de tristeza. Es un sentimiento mezclado entre tristeza y cólera, porque a pesar que nos está dando los medios de cómo salvarnos, ha mandado a su Hijo, manda a la iglesia, permite que por causa de algunos allá en el Medio Oriente, hoy a 400 les están cortando la cabeza por predicar el Evangelio. Permite el Señor que a sus propios hijos nos maten, nos insulten, nos persigan, nos digan loco, nos busquen para hacernos daño. Él permite eso con tal de salvar a uno de afuera. Por eso el día en que las copas de la ira sean derramadas, no va a haber contemplación para el ser humano. El día en que los juicios de Dios comiencen a ser desatados, no va a haber contemplación. Porque Dios está trabajando hasta ahora. Desde el día en que Jesús vino, el Señor ya no descansó el séptimo día. Ya no descansó. Se puso a trabajar en el plan de salvación, de cómo salvar al ser humano. Y Jesús viene a decirle a ellos que su Padre estaba trabajando en el día de reposo y Él estaba haciendo lo que había visto su Padre en el cielo trabajando. Su nombre. Aconteció que en un día de reposo, en un día sábado, los fariseos decían: no, en el sábado no se hace nada. Así está enferma la abuela, que ahí la abuela se aguanta hasta el día siguiente. No se hace nada. Habían prostituido el día de reposo. Lo usaban para conveniencia. El llamado del día de reposo era el descanso. Pero sí, los amos descansaban, pero las criadas que cocinen, que hagan las cosas. Que ellos descansaban, sí, pero los esclavos decían chambeando. Entonces Dios dijo: no es posible. Se ha prostituido el día de reposo. Así que el Señor dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Y Jesús les permitía a sus discípulos que comieran. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús no vino a contradecirles la ley, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Y Él vino a darle vida a la ley, a una ley muerta que estaba escrita en tablas de piedra. La piedra no tiene vida. Allí estaba escrita la ley. Pero hoy la ley está escrita en estas tablas del corazón. Tablas vivas. Piedra viva. Allí está escrita. Por eso que cuando haces algo malo, rápido, el corazón te hace: pide perdón, has mentido, te está trayendo esto, mira lo que has hecho. Y te está acusando el Espíritu Santo para bien. En cambio, a un mundano mentir, a un inconverso que no tiene a Dios y no respeta a Dios, mentir, engañar, sacar la vuelta a la mujer, pegarle a la mujer, él piensa que está en su razón y que son sus derechos. Pero hoy Jesús nos va a enseñar lo siguiente: y comían espigas. Y los fariseos, ¿cuál es la participación de los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos actuales? ¿Cómo identifico a un fariseo? ¿Cuáles son las características de un fariseo actual? Hay 3 características que voy a tomar importantes para que usted identifique a un fariseo y para que usted se identifique cuando el espíritu del fariseísmo se quiera meter a vuestras vidas. Primero, nosotros por naturaleza somos seres religiosos. Porque cuando Dios nos crea, nos creó con 2 naturalezas. Él le dijo: a vuestra imagen y semejanza. Imagen, parecido, y semejanza, atributos. Dios nos dio su parecido y sus atributos. Hay atributos que el hombre tiene y que Dios los tiene. Hay atributos que Dios los tiene y el hombre no los tiene. Por ejemplo, un atributo comunicativo o que se relaciona con Dios. El hombre es amable, ¿sí o no? Sí es amable. ¿Dios es amable? Sí es amable. ¿El hombre es misericordioso? Sí es misericordioso. ¿Dios es misericordioso? Sí es misericordioso. El hombre es alegre. ¿Amén? ¿Dios es alegre? Sí, Dios es alegre. El hombre se entristece. ¿Amén? ¿Dios se entristece? Sí. Dios es sempieterno. ¿El hombre es sempieterno?
Dios es omnisciente, ¿el hombre es omnisciente? Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿el hombre es omnipresente? Esos son atributos que solamente le corresponden a Él, que no los tiene el hombre. Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnisapiente. ¿El hombre es omnisapiente? No. Esos atributos solamente los tiene Dios y no los posee el hombre. Entonces, en los atributos que sí poseemos, la misericordia, el amor, la paz, el gozo, todos esos atributos, Dios nos los dio. Pero cuando el hombre pecó, Dios le dijo, si tú comes de este fruto, ciertamente morirás. ¿Murió el hombre, sí o no? ¿En qué condición murió el hombre? En la condición espiritual. ¿Y a qué se le llama muerte? A la separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. En cambio, la muerte física es la separación del espíritu y el cuerpo. Vuelvo a repetir. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Cuando el hombre murió para Dios, significó que Dios lo desechaba de su presencia. Que ya Dios no iba a estar al tanto de él, ya no iba a estar con él por el pecado. Eso se llama muerte espiritual. La gente de afuera está muerta espiritual, ¿sí o no? Sí, porque está alejada de Dios, Dios no está con ellos. No está con ellos. Están muertos espiritualmente. Y un muerto, naturalmente, es la separación de este cuerpo con el espíritu. Y cuando el cuerpo y el espíritu se separan, el alma queda sola, tiene que salir del cuerpo. Esa es la muerte natural. Entonces, cuando el ser humano muere en la parte espiritual, pero le queda un rezago en la conciencia. La conciencia, hermanos, es un vigilante. Usted dirá, oiga, pastor, ¿y a los incas cómo los van a juzgar si ellos no conocieron el Evangelio? Por la ley de la conciencia. Hay partes alejadas donde hay hombres carnívoros, que son seres humanos, pero son carnívoros. Se comen a los negritos y se comen a los gringos, pero no se comen a su hijo, no se comen a su esposa, no se comen a su hermano, no se comen entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen la ley de la conciencia. Saben ellos que el día que se coman a su hijo o a su hermano, ese día pecan. La ley de la conciencia. Por eso la Biblia dice que nadie, Romanos 2 dice que nadie será justificado ante Dios. Todos serán juzgados. Unos con ley y otros sin ley. Unos que no tenían ley han venido a ser para ley porque hicieron las cosas conforme a la ley, sin conocer la ley serán juzgados por la ley. Otros no, otros por la ley de la conciencia. Entonces nadie va a tener motivo para decir, oh, bueno, a mí me predicó. A su nombre, gloria. Interesante de nuestro Dios. Y Jesús nos viene a enseñar la manera en cómo respetar el día de reposo. Y Jesús le dice lo siguiente a los fariseos: oiga, ustedes, señores fariseos, ustedes buscan a Dios a través de las obras. Los fariseos decían que era imposible agradar a Dios si no se cumplía la Torá. Ellos tenían dos libros, la Torá y la Taná. La Torá eran los 5 primeros libros del Génesis, del Pentateuco, que los escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Número. Son los primeros 5 libros que los escribió Moisés, que se llaman Pentateuco, los 5. A esos 5 libros se les conoce como la Torá. Y aparte están los profetas mayores y menores. En los profetas mayores y menores es otro pergamino que se le conoce como la Taná, profecías de la Escritura. Entonces, esas dos las tiene la Biblia, las tiene él o comprenden el Antiguo Testamento. Y los fariseos conocían eso, pero agregaban. Ellos decían que para ser santos, tenías que purificarte. Y la palabra purificarse, para ellos la entendían
como el lavamiento de manos. Ellos miraban la santidad en el exterior. Por eso que los fariseos nunca vieron a Jesús como hijo de Dios. Porque cuando buscaban a Jesús y le decían, ¿dónde está Jesús? Ella está comiendo con la María Magdalena. ¿Con la prostituta? Sí. No, ese no es hijo de Dios. ¿Dónde está Jesús? Con Mateo, el republicano, el que cobra impuestos de más. Ahí está comiendo en su casa. Ah, no. ¿No les cabía en la cabeza cómo era posible que uno que se hacía llamar hijo de Dios esté comiendo con un borracho, esté en la casa de un pecador, esté en la casa de Zaqueo? Si mismo nombre lo dice, Zaqueo, saqueaba, un saqueador, chiquito pero ladronazo, y ahí estaba comiendo Jesús. Y los fariseos decían, pero ¿cómo es posible? Él te dice que es cristiano, y mira dónde está. No se parecía a un cristiano como ellos querían ver. Y Jesús dijo, les he dejado el ejemplo. Jesús sabía que era la luz del mundo, dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz no la podemos esconder. Jesús estaba en el lugar correcto, ¿sí o no? Sí. Él estaba dando luz donde no había luz. Los fariseos daban luz donde había luz. No podemos alumbrar donde hay luz. Alumbre donde no hay luz. Visite a sus familiares. Siéntese con ellos. Si le invitan al cumpleaños, vaya y predique el evangelio. Demuéstrele que usted tiene control para que cuando pase la cerveza, usted le diga, pase señor la cerveza, que usted a mí ya no me controla. Vaya, sea luz entre la gente. La invitan a una cena, vaya y coma lo que le pongan. Jesucristo dijo que lo que entra por aquí sale por la letrina, sale por el vientre y no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es que usted con esta boquita le diga, oye pedazo de animal, eso contamina al hombre. Jesús enseñaba las cosas prácticas para que la iglesia pueda entender hoy en día de que ya no somos la religión fariseísta, donde nos vestimos de largo y no queremos que nadie nos toque, que nadie nos mire porque se nos va a ir la santidad si alguien nos mira. Así están las iglesias hoy en día, enclaustradas en 4 paredes. No se juntan con nadie, no saludan al vecino porque se pueden contaminar. Los fariseos tenían ese conocimiento o ese concepto y eso los llevó a ser desechados de la presencia de Dios. Y los fariseos comenzaron a manifestar una de sus virtudes malévolas, la crítica. Un día te van a criticar. Y no te sorprendas si mañana te critica el hermano de la iglesia de enfrente. Si mañana te critica la hermana de la iglesia del costado. Y venga y te diga, no, ustedes son así, son acá. Porque el espíritu fariseísta es aquel que critica. No ayuda. Cuando a Jesús le presentaron a una mujer que la habían encontrado en el mismo acto del adulterio, y la ley decía que había que apedrearla, había testigos y era correcto lo que decía la ley. Jesús le dijo, ok, está bien, la ley dice que hay que apedrear, es correcto, pero que tire la primera piedra aquel que no tiene pecado. Jesús no tenía pecado. Él podía haberle arrojado la primera piedra y hubiera sido justo si él hubiera arrojado la piedra a la prostituta, porque él no tenía pecado. Pero él, a pesar que sabía que no era pecador, tuvo misericordia. Si alguien de afuera que dice que está mejor que nosotros, que es más espiritual que nosotros, no actúa como Jesús y nos viene y nos critica o lo critica y comienza a echarle leña y a criticarlo y a juzgarlo, ese tiene el espíritu del fariseísta. Ese no es cristiano de Jesús, es cristiano fariseo. Y de esos hay muchos. Y Jesús le dice al fariseo, ustedes no han leído lo que hizo David. David, cuando iba huyendo de Saúl, Saúl lo iba a matar y David comenzó a huir de ciudad en ciudad. Y llegó un momento en que llegó a un templo y tenía hambre. Y la Biblia dice que los panes que se hacían en la propiciación solamente los podía comer, el mandamiento era que los podía comer el sacerdote, nadie más. Y el bien que los comiese alguien en particular, el juicio de Dios caía, o tenía que ser muerto por profanar las cosas sagradas de Dios.
Pero Dios le permitió a David que comiera con todos sus soldados. Y lo hizo en el día de reposo. Y comió los panes que no debió comer. Y Jesús le dijo, ustedes saben lo que hizo David. Hay gente que sabe que está equivocada. Y a pesar que saben que están equivocados, son tan orgullosos que no reconocen que están equivocados. Una de las virtudes que nosotros debemos tener es que cuando usted se equivoque, reconozca que se equivocó y pida perdón y vuelva a intentar. Eso lo hace valiente, no lo hace cobarde, no lo hace menos. El reconocer que se equivocó, el reconocer que hizo mal las cosas. Levántese y vuelva a andar. No encubra su pecado. La Biblia dice que el que oculta su pecado no alcanza misericordia. Mas el que lo confiesa, ese alcanza misericordia. Sí, cuando alguien te diga, tú estás mal en esto, con humildad, reconoce, sí, estoy mal en esto, ayúdame, ora por mí. Bien. No digas, no, estoy bien, pero yo te veo mal, no, estoy bien. Dios no puede obrar en una persona. Eso se llama orgullo y soberbia. Y la Biblia dice que a los soberbios Dios los mira de lejos. En cambio a los humildes les da gracia. ¿Qué significa eso? Que les da favores y los ayuda a mejorar. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria a Jesús. Mira lo que sigue diciendo ahí. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor, o sea, dueño del día de reposo. Entonces, pastor, no hay que descansar. No, sí hay que descansar. Aquí Jesús no está diciendo que no tienes que descansar. Aquí Jesús está diciendo que si el día de reposo te toca hacer un trabajo para Dios, tienes que hacerlo. Escuchen esto. Si en el día de reposo, que es tu día domingo, puede ser tu día martes, jueves, no importa el día. Ahora el día de reposo no está estipulado que sea el domingo o el sábado. Puede ser cualquier día de la semana. Ese día de la semana, si no tienes nada que hacer, porque ya trabajaste toda la semana, dedícalo para tu familia. Dedícalo para tus hijos. Sal a pasear, disfruta, anda a la calle, come en la calle. El Señor te da permiso que ese día tú lo disfrutes. Pero si de repente en la iglesia alguien te dice dentro de la iglesia, el día domingo, tal domingo vamos a hacer tal cosa, y ese día es tu día de descanso, dedícaselo al Señor. ¿Amén? Amén. Pero si no hay nada, ¿a quién se lo tiene que dedicar? ¿A los amigos? A la familia. Recuerden, hermanos, para mí, mi primera iglesia no son ustedes. Mi primera iglesia es mi familia. Y ustedes también tienen una iglesia. Su primera iglesia es su familia. De nada me sirve a mí que yo llene la iglesia y divida mi familia. No sirve. La vida cristiana se define por el núcleo familiar. Por eso que Dios estipuló que los sacerdotes en el tiempo antiguo fueran casados. Vamos a ver lo que dice Timoteo. Timoteo capítulo 3. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 3. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible y que tenga ¿cuántas mujeres? Una mujer. Si usted va por ahí y se topa con un pastor que no tiene mujer, él no es pastor. Puede ser candidato a pastor y buen intencionado a pastor. Pero si no reúne los requisitos que la Biblia estipula, no puede ser pastor. Y si tiene dos mujeres, peor. Ya está descartado. Y también dice la Biblia que gobierne bien. ¿Cómo dice el verso 4? La familia. Que gobierne bien su familia, su casa, sus hijos. Imagínese usted que aquí a 15 años tengamos una iglesia enorme
Y en los cultos, usted pregunta por mis hijos, ¿y los hijos del pastor? Dicen que están en la discoteca. ¿Qué hacen los hijos del pastor en la discoteca? ¿Que no están orando en su casa? A no ser que ya no estén bajo mi dirección. Se casaron, se descarriaron, y eso es una cosa. Pero si están bajo mi techo, y yo tolero que mis hijos, en lugar de estar en el culto como pastor, les permito que el día sábado, domingo, los días de culto se vayan a la discoteca, a la fiesta, a comer pollo, y yo exigiendo a los padres que tengan a sus hijos y los míos en la calle. La Biblia dice: Señor, usted no sabe guardar en su casa. Arregle sus asuntos primero. Amén. Entonces no es cualquier cosa. Pero hoy en día el evangelio se ha tomado como cualquier cosa. Cualquiera es pastor. Trabajaba en una empresa hace años y recuerdo que había un encargado de una service. Así que cuando llegaba alguien, este señor, y no tenía supervisores capacitados, a cualquiera lo ponía a supervisar. Y empezó a volar un comentario, casi un refrán: en la fábrica XXX, cualquiera es supervisor. Cualquiera era supervisor. Hoy en la iglesia también lo mismo pasa. Cualquiera es pastor. Pero cuando lo pasas por la palabra lo descalifica. Y si tú le dices: oye, hermano, usted no califica, ¿quién es usted? No, yo no estoy juzgando. Yo le estoy leyendo los requisitos que la Biblia dice. Y se enojan, se ponen molestos. Dicen: no, pero a mí yo me apuesto. No, pues si yo dice que... ¿ves? Eso se llama sectarismo, sincretismo. Como el gobierno pone gente a dedo, ¿cierto? Él me cae, ella sí me cae. ¿Qué venga acá al gobierno a trabajar? No se puede sacar las cosas así, porque el gobierno de la iglesia cristiana es un gobierno teocrático. Dios, gracias, gobierno. ¿Gobierno de quién? De Dios. Pero cuando hacemos un gobierno humano, donde el hombre y Dios gobiernan, no puede. No pueden haber dos cabezas en un hogar. Tenga mucho cuidado. A veces la esposa también quiere ser cabeza de hogar, no puede. Cuando el esposo está, la esposa pasa a estar en el segundo lugar que Dios la puso. No puede desautorizar al marido cuando el marido dice una cosa, ni menos hacerlo quedar mal cuando se equivocó en tomar una decisión y avergonzarlo públicamente. Esperar que se vayan todos y decirle: hiciste mal, debiste hacer esto, pero en privado. Porque en el momento en que la esposa quiere igualarse al esposo, ese día el matrimonio se viene abajo. Empieza un declive constante y usted no sabe en qué momento las cosas se terminan y comienzan a venirle cosas malas. ¿Pero por qué? ¿Por qué me están pasando cosas malas? Porque uno quiere ser cabeza. Y un cuerpo con dos cabezas sería un monstruo. Amén. Dios estipuló que el cuerpo tenga ¿cuántas cabezas? Una cabeza. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Yo no soy aquí la cabeza de la iglesia. No, el que manda en la iglesia es Jesús. Amén. Yo soy un colaborador de Jesús. No soy la cabeza. Hoy día estaba estudiando un poco, repasando la teología de años, y me puse a investigar la palabra sujetaos, porque recibí una llamada de una hermana que su pastor le dijo: oiga, sujétese a su pastor. Y ese sujétase era como: obedézcale en todo. Usted no tiene opción a decirle no al pastor, así que usted cierre el pico y obedezca. Así lo entendí. Y comencé a busqué el diccionario griego, bíblico, de las palabras originales con que se dijo la Biblia. Y encontré la palabra upotazo en griego, que significa sujetaos. Pero la definición griega de upotazo, la palabra que usó el apóstol Pablo para decir sujétense a sus pastores, significa apoyo a.
unión a. O sea, en un momento esa palabra upotazo o sujetados fue definida como subordinación. El pastor es la cabeza y usted es su subordinado. O el pastor es el jefe y usted es el subordinado. En ningún momento el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo usó la palabra upotazo para decir que la iglesia está subordinada ante el pastor. No, lo que le estaba diciendo, iglesia, apoyen a su pastor. No le estaba dando la autoridad para que el pastor haga y deshaga con la iglesia. Pero esa palabra, como hay ignorancia, por eso la Biblia dice en los mismos requisitos que hemos leído, que no sea neófito, o sea, que sea una persona estudiada, que haya ido a un seminario, que conozca palabras griegas, que al menos estudie un poco de las cosas originales de la Escritura, han tergiversado y piensan que la palabra sujeción es decir que el pastor es el que manda y usted no tiene voz ni voto. Si el pastor le dice párese de cabeza, usted tiene que pararse de cabeza. Eso no es así. En un momento Pablo dijo eso. Por eso que los pastores están adueñando de la gente. Ellos te dicen lo siguiente: no, usted es de esta iglesia, usted pertenece a tal, y si se va en maldición. No, usted es mío. No, el que murió por ustedes se llama Jesús. Alguien que usted se quiera ir de esta congregación, váyase. Pero váyase a una congregación sana, donde pueda crecer. Pero no se vaya al mundo. Porque si se va al mundo, sí se va a ir maldición. Porque en el mundo, ¿qué le espera? Lo peor. Pero si usted dice: pastor, yo me voy a otra iglesia porque quiero crecer, y ya vi que hasta aquí nomás llegó usted, y yo quiero avanzar, crecer. Amén, Dios te bendiga, ve, hijo. Con tal que sea en el Señor, donde sea. Porque la iglesia es uno solo. Pero decirle a un creyente: no, usted no se puede ir de la iglesia, porque usted es de aquí. Aquí usted nació y aquí se muere. No funciona así. Ese autocrismo no existe en la Biblia. Pablo nunca enseñó eso. Es más, Pablo reprendió a los corintios, porque los corintios decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Pedro. Todos tenían su predicador favorito. Y Pablo llegó y le dijo: a ver, venga para acá. ¿Quién murió en la cruz? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Apolos? ¿Cefas? No, apóstol. Cristo. Y entonces, ¿por qué se dividen? Todos somos del Señor. Entonces, en esta iglesia jamás usted va a sentir de mi parte que yo le manipule o que yo ponga autoridad sobre usted. Yo estoy bajo autoridad de parte del Señor juntamente con usted. Amén. Por eso quiero que aprenda, para que nadie le engañe, para que no venga alguien y le meta los dedos a la boca. Quiero que usted crezca en el Señor y Dios lo pueda bendecir, y para eso tengo que enseñarle, y yo mismo estoy obligado a aprender más para enseñarle a usted. Jesús es el Señor del día de reposo. Descanse el día que usted quiera, y ese día que descanse, disfrútelo con su familia. Póngase de pie, un aplauso al Señor y diga amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.